Bien, pues vamos con la prometida segunda parte de la historia del Volkswagen Escarabajo. Ahora vamos a hablar sobre curiosidades y detalles durante toda la historia del Escarabajo, distintas versiones, los diseñadores, etcétera. Los antecedentes del concepto y las formas del Volkswagen se remontan a los años 20. En 1928, el arquitecto francés Le Corbusier presentó un diseño de coche pequeño con formas redondeadas y aerodinámicas y con gran aprovechamiento del interior. Habría sido muy rompedor en la época si se hubiese materializado, pero nunca llegó a construirse como maqueta en 3 dimensiones. Años después, en los 80, Italdesign, es decir, Giugiaro, construyó una maqueta en madera, ya a 3 dimensiones. Otros diseñadores coetáneos a Ferdinand Porsche fueron Flaminio Bertoni, que fue el creador del 2 caballos, y Hans Ledwinka, diseñador austriaco, que fue creador de los Tatra, unas berlinas aerodinámicas muy parecidas al Volkswagen. De hecho, durante el desarrollo del Volkswagen se abrió un proceso judicial contra Ferdinand Porsche, porque supuestamente se habría copiado el diseño del modelo V570, que tenía formas muy similares y una técnica idéntica. También llevaba motor trasero refrigerado por aire y era un modelo de 2 puertas. Finalmente tuvieron que indemnizar a Hans Ledwinka por un supuesto plagio a su diseño. Ledwinka fue conocido posteriormente por las berlinas Tatra, con formas muy aerodinámicas y motores V8 refrigerados por aire y situados en posición trasera. El creador del motor boxer de 4 cilindros fue un ingeniero llamado Franz Reimspies y fue quien también diseñó el logotipo de Volkswagen, conocido por todos. Se decidió incorporar un motor refrigerado por aire debido a su mayor simplicidad y que usaba menos componentes, ya que en un boxer se eliminan el radiador, los manguitos, la bomba de agua, el termostato, el indicador de líquido en el circuito, etc. Y porque tienen mayor facilidad de arranque en invierno, ya que el agua no se congelaba en el circuito al no llevar agua. Y todo esto antes de existir los líquidos anticongelantes actuales. Aparte, en la Alemania de los años 30 no abundaban las casas con garaje, con lo cual los coches en su mayoría tenían que dormir en la calle. Durante el desarrollo del KDF, Ferdinand Porsche viajó a Estados Unidos para estudiar el sistema de cadena de montaje que había adoptado Henry Ford varios años antes, para aplicarlo en la fabricación del Volkswagen. Tras la Segunda Guerra Mundial, la fábrica de Volkswagen fue reconstruida bajo financiación británica, que había sido la potencia vencedora. Según el primer ministro británico, Winston Churchill, el Volkswagen era pequeño, ruidoso y muy feo. Sin embargo, llegó a tener un éxito arrollador en el Reino Unido. En las primeras unidades fabricadas en Wolfsburg tras la guerra, se usaron materiales de baja calidad, como por ejemplo pegamentos hechos a base de cola de pescado, y se caracterizaban por su mal olor en contacto con la humedad. Dicho vulgarmente, cuando llovía apestaban. Fue el propio Adolf Hitler el que sugirió el nombre Käfer, escarabajo en alemán, porque pensaba que el coche debía parecer un escarabajo y que había que observar la naturaleza, las formas de la naturaleza para entender el concepto de la aerodinámica. Ferdinand Porsche tomó como base el Volkswagen en 1949 para crear el primer modelo que llevaba su nombre como marca, el Porsche 356. Tras realizar algunos prototipos para competición con base de Volkswagen para la carrera Berlín-Roma, como el Tipo 64. En 1955 se presenta el Karmann Ghia, un elegante coupé sobre la base del Volkswagen Tipo 1 y diseñado por el carrocero italiano Ghia y fabricado por el carrocero alemán Karmann. Se produjo hasta 1973, cuando se sustituyó por el Scirocco, que ya tenía motor y tracción delantera. Durante los años 60 se fueron lanzando nuevos modelos basados en la técnica del Tipo 1, con otra estética, una apariencia más elegante y mayor espacio. Y estos eran denominados Tipo 3, también llamados 1500, para competir con modelos de otras marcas europeas, como el Fiat 1300, el Renault 8, el Ford OCM o el Opel Kadett. Existían en versiones 3 volúmenes llamados notchback,
con la línea de techo trasera descendente, Fastback, y con carrocería familiar, Squareback. En 1974 aparece el Golf como posible sustituto del Tipo 1, más moderno, más funcional, más espacioso, con portón de equipajes trasero, motor y tracción delanteras, refrigeración por agua, 3 y 5 puertas y versiones de gasolina y diésel. El escarabajo tuvo multitud de versiones especiales. Por nombrar algunas, fueron por ejemplo la GSR en 1973, en el que iba pintado de color amarillo y negro y con una estética más deportiva. El Jeans, con asientos en tapicería vaquera. El Silverbug, que iba pintado en color plata metalizado para conmemorar los 20 millones de Volkswagen construidos en 1981. El Last Edition, en 2003, para conmemorar el fin de la producción del Tipo 1. Incorporaba ruedas de banda blanca, 2 colores exclusivos, azul pálido y crema, anagrama con el escudo de la ciudad de Wolfsburg, situado en el capó, equipo de audio con 4 altavoces, tapa de guantera color carrocería y una chapa identificativa con el número de unidad. Hubo también algunos pedidos especiales de este modelo pintados en color rojo. Durante los años 50 y 60, el éxito en Estados Unidos fue tan grande que todos los fabricantes lanzaron modelos más compactos para hacer frente al Volkswagen. Los más representativos son el Chevrolet Corvair, también con motor trasero refrigerado por aire, el Ford Falcon, el Plymouth Valiant, el Rambler American y el Studebaker Lark. A modo de reflexión sobre el fenómeno que supuso el Volkswagen en Estados Unidos, no deja de resultar curioso cómo un mismo modelo llegó a tener varias vidas dependiendo del país y su momento histórico. Por una parte, el Volkswagen nació como un proyecto ideado por Hitler durante el Tercer Reich para motorizar a la población alemana y que cumplirá con los parámetros marcados por el Reich. Un modelo sencillo, de poco consumo y asequible. Sin embargo, se convirtió en un éxito de ventas en Estados Unidos, que había sido rival de Alemania durante la guerra, y además pasó a ser un vehículo representativo de los intelectuales y en general del público de ideas contrarias al nazismo. Durante los años 60, el Beetle se fue empezando a ver como un vehículo para gente inconformista y que desearan distanciarse del gran público, en general de la sociedad consumista, que llegó a su máximo nivel a finales de los años 50. El hecho de poseer un vehículo barato, sencillo y de bajo consumo, comparado con las grandes berlinas americanas, y que fuera de origen europeo, significaba una forma de distinguirse del resto. Rápidamente fue adoptado por muchos jóvenes, atraídos por los movimientos de contracultura y hipismo, al igual que las furgonetas T1 y T2 basadas en el Tipo 1. En los años 70, y debido a las nuevas normativas norteamericanas en materia de seguridad y control de emisiones contaminantes, las unidades destinadas a Estados Unidos se equiparon con parachoques con amortiguadores resistentes hasta 8 km/h o 5 millas por hora, luces de posición laterales, luces naranjas delanteras, faros del tipo Shield Beam, testigo recordatorio del cinturón de seguridad, luces de warning y reposacabezas. En Estados Unidos, y a partir de los años 60, influido por la cultura custom y hot rod que fue popular durante los años 50, empezaron a aparecer especialistas en fabricación de accesorios para Volkswagen, como las marcas Empi y Munais. Como una variante de la cultura custom, empezaron a aparecer las carrocerías tipo buggy, que eran carrocerías abiertas, sin puertas, para un uso playero y estival, todas con base Volkswagen, y también las versiones llamadas baja, que se referían a un tipo de competiciones en zonas desérticas y sobre dunas de arena. Se distinguían por unas carrocerías recortadas, con el motor a la vista y con neumáticos todoterreno, mayor altura al suelo y accesorios como barras de protección frontales y antivuelco, con faros de largo alcance para competiciones nocturnas.
A partir de los años 70 fueron popularizándose variantes del custom, como por ejemplo el Rat Look, que consiste en decorar la carrocería recreando óxido para dar un aspecto desvencijado y combinándolo con accesorios nuevos como las llantas y los parachoques, crear un contraste. Y también el estilo Old School, que presenta modelos restaurados con accesorios de la época de fabricación del modelo. La primera unidad de escarabajo descapotable fue entregada a Hitler y se usó en desfiles multitudinarios en el Tercer Reich. Existe una leyenda urbana en la que se sugiere que el símbolo de las dos subs de Volkswagen, al ser observado mientras gira, por ejemplo en un tapacubos, forma una cruz esvástica, que era el símbolo del régimen nazi de Hitler. Durante los años 50 y hasta 1957, los Volkswagen incorporaron flechas luminosas indicadoras de dirección en los montantes, antes de incorporar intermitentes sobre las aletas delanteras. El sistema de limpiaparabrisas del Volkswagen funciona por vacío, es decir, aprovechando el aire de la rueda de repuesto. Existe una canalización que va desde la válvula de la rueda de repuesto hasta los eyectores del limpiaparabrisas. Entre algunos accesorios populares en la época fueron los mini floreros acoplados al salpicadero, que se convirtieron en icónicos y de hecho se incorporaron como guiño al pasado en los New Beetle de 1997. Otros accesorios recurrentes, las bandejas portaobjetos de rejilla acopladas en la parte inferior del salpicadero, los indicadores de gasolina y distintos tipos de faros auxiliares. Tras el respaldo trasero existía un hueco que permitía alojar maletines o pequeños bultos y aumentaba la capacidad de equipajes. Durante los años 50 existieron unos curiosos accesorios que eran unas máquinas de café que iban instaladas en el salpicadero para supuestamente que el conductor pudiera disfrutar de un café caliente en todo momento. En Estados Unidos se lanzaron a principios de los 70 unos sistemas de remolque para caravanas que eran acoplables al techo del Volkswagen y en los que el enganche rotaba sobre sí mismo y permitía una gran maniobrabilidad. Fueron llamados gooseneck o cuello de ganso. Durante los años 50 hubo modelos con carrocerías tipo coupé con base Volkswagen y con un estilo más lujoso y exclusivo, como por ejemplo los construidos por Romex, Tannenhauer y Strauss y Ghia Eigel. En este último caso eran diseños creados por el diseñador italiano Michelotti. Lo mismo que modelos de tipo 1 de 4 puertas construidos por el carrocero Romex. Existieron versiones de Volkswagen con cambio automático, desde 1968 a 1976, aunque más concretamente eran un sistema semiautomático, es decir, un cambio de marchas manual y el embrague de accionamiento automático. Los modelos 1302, presentados en 1970, se iban a denominar en un principio 1301, pero tuvieron que cambiar la denominación, porque ya había un modelo del fabricante francés Inca que estaba registrado con ese número 1301. La palabra Volkswagen significa coche del pueblo en alemán, y otros apodos que se han dado al Volkswagen han sido, según los países, Beetle o Bug en países anglosajones, Escarabajo en España, Bocho en México, Fusca en Brasil, Coccinelle o Cox en Francia, Maggiolino en Italia, Carocha en Portugal y Cafer en Alemania. El tipo 1 se fabricó en Alemania, en las factorías de Wolfsburg y Emden, pero también a partir de los años 60 se fabricó en México, en la factoría de Puebla, y en Brasil, en São Bernardo do Campo. También fue ensamblado en Nigeria, en Sudáfrica, en Australia, Paraguay, Venezuela, Perú, Irlanda, Filipinas y Yugoslavia. La ciudad en la que se instaló la primera fábrica Volkswagen después de la Segunda Guerra Mundial se llama Wolfsburg
que significa en alemán la ciudad del lobo y el castillo. Y en su escudo están las imágenes de un lobo y un castillo. Este emblema fue incorporado en las primeras series de Volkswagen, previo al emblema con las dos Vs, de forma circular. El Beetle Volkswagen se hizo inmensamente popular en el cine, gracias a las películas producidas por Walt Disney en los años 60 y 70, que eran protagonizadas por Herbie, un Volkswagen con vida propia, que era fiel a su dueño, llamado Jim Douglas, y participaba en carreras en las que mostraba una potencia superior a todos sus rivales. Por ejemplo, se sabe que las unidades utilizadas en los rodajes equipaban un motor de Porsche 356 más potente que el de serie. Y este personaje desplegaba una serie de trucos para normalmente engañar o despistar a sus contrincantes. Se rodaron 4 películas. Ahí va ese bólido, en original The Love Bug, Herbie un volante loco, en original Herbie Rides Again, Herbie en el Gran Premio de Monte Carlo, Herbie Goes to Monte Carlo y Herbie Torero, Herbie Goes Bananas. También se hizo una miniserie de televisión en 1982, un telefilm en 1997 con Bruce Campbell y una nueva película en 2005 con Lindsay Lohan, Herbie Fully Loaded. La decoración que mostraba con el número 53 fue muy icónica y hacía referencia al número de un jugador de béisbol célebre, Don Drysdale, de Los Angeles Dodgers, que era muy admirado por Bill Walsh, el productor y guionista de la película. Herbie también aparece en historias de cómic en España, en unos volúmenes sobre películas Disney en formato cómic de la editorial ERSA, publicados en los años 70 y 80, con las historias de Herbie un volante loco y Herbie en Monte Carlo. En Alemania también se rodó una serie de 5 películas en los años 70 sobre un Volkswagen con vida propia, aunque en este caso era de color amarillo y negro y de nombre Dudu. Pero a diferencia del personaje de Herbie, este fue creado por un inventor y equipado con ordenadores que le permiten hacer distintos trucos. Bien, pues por el momento esto ha sido todo relativo al Volkswagen Escarabajo. Como siempre me gusta decir, todos los datos incluidos en estos audios los he ido adquiriendo pues a través de libros, revistas, documentales varios y pues por todo el conocimiento que he ido adquiriendo a través de los años sobre los Volkswagen Escarabajo. Muy bien, pues muchas gracias por escucharme, no os olvidéis de suscribiros y nos vemos una próxima vez.